Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, una leyenda que susurraba entre las sombras. Se decía que, cada noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, una melodía siniestra resonaba desde lo profundo del bosque. Aquellos valientes que se aventuraban a escucharla nunca volvían a ser los mismos. Nuestra historia comienza con una joven llamada Elena. Intrigada por la leyenda, decidió explorar el bosque en una noche de luna llena. Con su grabadora en mano, se adentró en la oscuridad. El crujir de las ramas bajo sus pies resonaba como un susurro inquietante. A medida que se internaba más, la melodía empezó a tejerse entre los árboles. Era hermosa pero, al mismo tiempo, desgarradora. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La leyenda decía que la melodía provenía de un antiguo piano perdido en lo más profundo del bosque, tocado por las sombras mismas. La grabadora de Elena capturaba cada nota, pero algo en el aire sugería que la melodía no quería ser grabada. Cada paso de Elena resonaba con el eco de su propia respiración acelerada. La melodía la guiaba, y a medida que avanzaba, la luna llena parecía desvanecerse, dejándola en la oscuridad absoluta. De repente, el sonido de la melodía se detuvo. Elena sintió una quietud aterradora. Entonces, una voz susurrante emergió de la negrura. «Has venido muy lejos, intrusa», susurró la voz. «¿Pero estás lista para enfrentar las sombras que acechan en la penumbra?» El corazón de Elena latía con fuerza. Sin embargo, la curiosidad la impulsó a continuar. «Sí», respondió con una voz temblorosa. La melodía resurgió, más intensa y lúgubre que antes. Sombras danzaban a su alrededor, tomando forma de figuras espectrales. La voz susurrante se volvía más insistente, contando historias de almas perdidas y sueños rotos. Elena sintió que la melodía la envolvía, como si las sombras quisieran contar su propia historia a través de ella. La línea entre la realidad y la fantasía se volvía borrosa. En un momento, la melodía alcanzó un crescendo y todo se detuvo. Elena se encontró en un claro del bosque, pero ya no estaba sola. Las sombras se materializaron en figuras encapuchadas que la rodeaban. «Has desafiado la melodía de las sombras», dijo una voz grave desde el centro del claro. «Ahora, serás una de nosotros, una portadora de historias eternas». Elena sintió como la oscuridad la abrazaba, absorbiendo su ser en las sombras. La melodía continuó, ahora con su voz entre los coros espectrales. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, la leyenda se extendía. Cada luna llena, la melodía resonaba más fuerte, atrayendo a aquellos que buscaban respuestas y dispuestos a enfrentarse a las sombras. Y así, la melodía de las sombras continuó su danza eterna en los confines del bosque, atrapando a quienes osaban acercarse, contando historias de almas perdidas y sueños rotos, hasta la próxima noche de luna llena. La melodía de las sombras se desvaneció lentamente en la noche, dejando tras de sí un silencio ominoso. Los encapuchados se retiraron entre las sombras, dejando a Elena sola en la oscuridad. Aunque su forma física estaba presente, su esencia se había fusionado con las sombras del bosque. En ese instante, la leyenda tomó un giro aún más inquietante. Cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, se decía que la figura de Elena, ahora convertida en sombra, emergía del bosque. Su voz susurraba historias de desesperación y perdición a aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Las sombras del bosque comenzaron a expandirse, extendiéndose como dedos fríos hacia las casas del pequeño pueblo. Los lugareños empezaron a experimentar pesadillas, susurros en la oscuridad y sombras acechando en cada esquina. Se rumoreaba que aquellos que se atrevían a escuchar la melodía de las sombras eran marcados, destinados a convertirse en portadores de la oscuridad. El miedo se apoderó del pueblo, sumiendo a sus habitantes en un estado de paranoia constante. Noches enteras eran llenas de lamentos distantes y risas siniestras que resonaban entre los árboles. Las sombras parecían cobrar vida propia, acechando incluso en los sueños de aquellos que nunca se aventuraron en el bosque. Con el tiempo,
El pequeño pueblo quedó envuelto en una oscuridad perpetua. La melodía de las sombras se convirtió en el eco persistente de la perdición, y la leyenda, antes susurrada entre los lugareños, se convirtió en una maldición que perduró por generaciones. Cada luna llena, los habitantes del pueblo se reunían en sus hogares, temerosos de la sombra de Elena que acechaba en la oscuridad. Y así, el cuento de terror se volvió una realidad espeluznante, donde la melodía de las sombras continuaba su macabro baile, alimentándose de las almas perdidas que se aventuraban demasiado cerca del bosque encantado.